Buenas tardes, profe. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Bueno, antes de empezar, no sé si ya sí, no, ya habíamos visto también, es que ahorita pues, a veces siento que estoy repitiendo cassette, pero, ¿cómo se llama? Ya les había puesto por aquí en Teams la calendarización de los temas. Entonces, por ahí, obviamente, les dejé dos cosas. Primero, la calendarización de los temas. Yo por ahí los dejé para que precisamente lo vieran, dijeran si hay algún problema con las fechas, todo, si me pasé algo, si alguien lo noté. Y y además les puse por ahí unos artículos que me topé en internet bien padres sobre las tropas africanas y asiáticas en la Primera Guerra Mundial. Bueno, eso los dejé ya nada más como conocimiento general. Entonces, pregunto y digo, para efectos, si hay algún problema, algún reclamo, háganmelo saber antes del jueves. Oigan, una cosa que también les iba a comentar. Ahorita tenemos pues esta clase y tenemos clase el jueves. Pero adivinen qué, el jueves me toca la vacuna. GPI. Profe. Y sí me gustaría ir a aplicarme la vacuna. Sí, ¿no? No escuchar son peligrosos, profe, que tienen cosas para rastrearlo. Es China, o sea, ¿qué puede salir China. mal? Le van a poner el 5G, profe. Es una Nomás vacuna china. ¿Qué puede salir mal? Al que aplique la vacuna, profe, dígale, profe, soy profe de Asia, Le hablo bien de China todo el tiempo, para que le pongan la buena. Sí, sí digo, es la vacuna china. ¿Qué puede salir mal? ¿Qué han hecho mal últimamente? Pregunté cuál están dando. Pues supuestamente es la China, la Cancino, ¿no? Ya quedó asegurado eso, porque va a ser una sola dosis. Y a mí me toca supuestamente a las 8. Yo estoy con que si la organización está bien y demás, pues pues yo creo que sí llego aquí a las 12. Pero no sé, entonces pues hay que estar al pendiente, porque pues si no llego, pues vamos a tener que cancelarlo. A mí lo que me preocupa es que pues sí tenemos ahí pues voy a tener que recortar temas, desgraciadamente, en ese caso. Quería analizar rápidamente lo que era la Guerra Fría en la sesión que viene, pero pues ya bien. A menos que tengan ahí la disposición de que nos veamos una sesión aparte, podría ser esa opción. No sé, ahorita estoy hablando primero adelantándome a la idea de que a lo mejor no llego porque pues no sé por qué no confío en los trámites del gobierno de forma rápida. Aunque esto parece un trámite, no lo es, ¿verdad? Porque es más bien otra cosa. Lo que yo he escuchado, profe, es que es muy rápido, que incluso muy poquita gente está yendo y que se quedan sin nada que hacer después de eso de las primeras 2 horas. Bueno, yo te digo, me toca a las 8 porque es por municipio y por apellido. Y me toca Santa Catarina en FIME y yo soy Castillo a las 8 en FIME. Entonces yo estoy con que si llego, digo, si es rápido, ponle que a las 9, 10, más tardar a las 11 si llego a la clase a las 12. Entonces, pues yo espero que sí. Pero si no, bueno, les mando un mensaje, pero pues aquí andamos. Bueno, eso lo quería mencionar por eso, porque dice, si les soy, no creo que por lo menos ahorita con los de público esté siendo un caos en FIME. Dice Ricardo Galván que sí está haciendo un caos.
No he estado viendo las noticias, entonces no sé qué onda. Bueno, pues no sé, oigan, ahí deseenme suerte, deseenos suerte porque a varios profes por ahí vamos a andar y si quieren todavía, si quieren que vaya a clase con nosotros, pues deseenos suerte, ¿no? Mucha suerte, profe. Peor de los casos, pues se abren vacantes nuevas, ¿no? Y ahí llegamos nosotros a la uni. Sí, ándale, no, vámonos. Claro que digo, ya me van a poner a mí, no sé para qué me van a poner ahí la vacuna, ¿verdad? Si pues, capaz que es una cosa para que ya no de historia de Asia y no esté revelando sus secretos, nada, ¿no es cierto? Criticando al gobierno de China. Sí, yo estoy con que ahora en fin me están batallando porque mucha gente está llegando hoy porque quieren la vacuna desesperadamente, pero dieron órdenes como siempre los mexicanos, tratando de hacerlo todo mal, ¿no? Pero bueno. Pero no se supone que son puros maestros. Creo que también personal administrativo y demás. Yo vi a algunos maestros de recursos propios, como se les conoce, que estaban yendo hoy. Entonces hoy fueron un montón de gente más bien rezagada y a partir del miércoles ahora sí va a ser por apellido. De hecho, es AB el miércoles, C y D el jueves, y así se va. Y en varias partes de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó en FIME, pero algunos los que viven fuera, en otros en Apodaca, los que son de Monterrey va a ser el estadio del TEC. A la doctora Claudia ya le agendaron también. Su apellido es Pues, Domínguez, ¿no? Ella le toca también el jueves, pero a las 12, porque ella es Domínguez, ¿no? Entonces ella le toca la D a las 12 y a mí a la C a las 8. Así, o sea, así está todo repartido, ¿no? Pero en fin. Sí. Profe, una pregunta. Y por ejemplo, el profe Moy es de Monterrey, él tiene que ir al TEC, ¿no? Si es que se le aplica. ¿Vale? Profe, ¿y que les apliquen la vacuna a los maestros? ¿Qué significa? ¿Que vamos a regresar el próximo semestre o cómo va a estar la dinámica con ello? Yo creo que es para que el próximo semestre regresemos, sí. Pero pues hay que ver. Sí, pero obviamente yo sé que hay muchas dudas en esto, por ejemplo. ¿La aplican a nosotros? ¿Qué pasa con los alumnos? Ya sé, ni me digan, pero pues por lo pronto pues a aprovechar, aunque sea la China y aunque regresen, no sé, con un tercer ojo o algo así. No, y además el punto de la vacuna, por ejemplo, ahorita hay que aprovechar. Si nos están citando los maestros, pues hay que ir. Y recuerden que el punto también es no andar también ya esparciendo esta cosa. En fin. Sí, yo sé que muchos, yo lo sé, digo, mis otros grupos me han dicho lo mismo. Mi grupo, por ejemplo, mi grupo del primer semestre, me han dicho que tienen mucho miedo a regresar, sin ellos estar vacunados. Es que creen que a los chavos no les pasa nada, pero hay mucha gente joven con otros problemas también médicos y de salud. Aparte, la mayoría de nosotros nos vamos en camión a la escuela. Ya sé. Ni me digan. Yo también ando en camión. En fin. Sí, espero que le piensen bien. O sea, la verdad espero que esto le piensen bien, o esperemos que para agosto esto pues esté en un nivel distinto de circunstancias. En fin. Entonces esos son los dos temas a tratar antes de empezar eso. Lo del jueves, que les digo, estoy con incertidumbre, espero que sí venir a clase. Y lo de los temas que ya están por ahí calendarizados y todo, porque empezamos la próxima semana. Empezamos el 4 con el equipo de la mesa 1 de Raúl, Diana, Laura y el de Ángel, Janine. Ok, miren, hoy vamos a hacer algo distinto a las clases que hemos tenido. Como es Segunda Guerra Mundial, hay muchísima información. Sí. Les voy a, primero, para aquellos que digan, no, es que yo quiero escuchar al profe, bueno, hay un video por aquí, si lo ven. Les dejé un video en YouTube, si lo pueden abrir. Llévenselo para todos aquellos que quieren, es el Museo de Historia y creo que conocen al fulano que da
la conferencia. Son 2 horas de hablar de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Entonces, para aquellos que digan, no, es que el profe, necesito la clase del profe, porque pues, yo estoy consciente que uno está contratado para dar clase. Pues ahí está, 2 horas hablando de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahí lo ven, con tiempo. Entonces dice, bueno, ya nos vamos, pues estaría padre, ¿no? No, yo lo que quiero que hagamos, ahí está el video con todo lo que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. Dediquemos hoy entonces el tiempo a hablar temáticamente de la Segunda Guerra Mundial, como, o sea, en vez de hacer lo que ya hago siempre, de, bueno, explicar todos los aspectos más importantes de la Segunda Guerra Mundial o un desglose de lo principal de la Segunda Guerra Mundial, ahora yo pregunto, sí, lanzo una temática y la discuten, ¿no? Y así nos vamos hasta que terminemos las temáticas, por lo menos unas 5 o 6 temáticas de los puntos más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Y les digo, si alguien tiene por ahí duda de la Segunda Guerra Mundial y demás, les acabo de dejar el link donde viene su servidor hablando de la Segunda Guerra Mundial, ahí en el Museo de Historia Mexicana, que es una conferencia que invitaron y pues agradezco que esté en YouTube para poder entonces ahora pasarla cada que quiero dar Segunda Guerra Mundial ahora y que no la quiero dar, les pongo el video. Y soy yo hablando de la Segunda Guerra Mundial, entonces es lo mismo, sí. Pero ahí está. Y bueno, entonces, y ahora, ¿por qué esto? Porque como todo el mundo tenemos opiniones sobre la Segunda Guerra Mundial y muchas cosas que y opinar y demás, entonces dije, bueno, entonces lo que podemos hacer hoy es debate. En fin. A ver, perdón aquí los comentarios. Estoy esperando que saquen la convocatoria para los que tenemos problemas como diabetes o hipertensión. Sí, oigan, o sea, eso no lo mencionan. Supuestamente la próxima semana también empieza para las personas de mayores de 50 años, pero ¿eso qué implica? Ok, bueno. Entonces, ¿cómo ven la propuesta de ahorita? Dice Ricardo, nos dividimos en ejes aliados y pues no estaría mal. ¿Quién defiende al eje? ¿Quién defiende a los aliados? Así como los debates que hacen en Estados Unidos, ¿no? Y luego se visten de un país y es como la ONU. ¿Quién debate al eje para sacarlo del salón y lincharlo cuando regresemos a presencial? Capaz que haya gente que defienda al eje, ¿verdad? Nunca falta. A como van los tiempos, no sería tan extraño que ciertas ideologías estén regresando de forma consistente en la población. Recuerdo que antes de entrar en línea, profe, en presencial, hablé con unos compañeros del colegio de letras y me dijeron que había un tipo que literalmente apoyaba a los nazis de que en su salón y eran que, ¿qué? No, sí, nunca falta una persona con esas características. Entonces, sí, eso pasa. Bueno, entonces, ¿cómo ven mi propuesta? ¿Qué hacemos? Yo, la idea era esto, por ejemplo, a ver, empecemos con el inicio. ¿Quién quiere hablar sobre el inicio de la guerra? Y luego ya ahí nos vamos, ¿no? Con los puntos más importantes. Eso era lo que estaba yo pensando. Si quieren hacer una especie de debate, pues lo podemos hacer. ¿Y si empezamos con la política de apaciguamiento? Pues sí. A ver, ¿a qué te refieres con política de apaciguamiento? ¿Puedo soltar una pregunta, profe, entonces? Sí. Miren, ¿consideran...? Yo les quiero dar la clase hoy a ustedes para que ustedes hablen. Y si me quieren escuchar, ahí les dejé un video con 2 horas mías hablando, por si me extrañan, ¿no? Que no creo. Entonces yo lo que quiero es escucharlos hoy en esta clase ustedes. ¿De qué? Sobre la Segunda Guerra Mundial. Sí, suelto la pregunta y me callo. ¿Consideran que las acciones de Inglaterra y Francia en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, es decir, el apaciguamiento, concederle a Alemania en todo lo que quisiera, toma Checoslovaquia, toma Austria, anexa Checoslovaquia, no te hacemos nada, consideran que fueron justificadas o creen que debieron haber puesto una posición? ¿Por qué? Híjole, no, profe, no hice la lectura. No sé si puede ser por error, profe, veo como 5 manos levantadas. Yo veo una más, Diana.
Derek, Al Galván, Miguel, Nacho y Ángel. Déjame golpear esto. Funciona, porque nada más veo una. Con la katana, profe. No, es sagrado. Ahí está. Pues, Derek, a ver, me voy por orden. Pues considero que sí estuvo, en la mayoría de los casos, ya cuando llegamos a Checoslovaquia ya estaba un poquito diferente porque Checoslovaquia se podía defender sola, pero considero que estaba justificado porque los países aliados no tenían ninguna capacidad para defenderse de si Alemania hubiera querido comérselos por la fuerza y pues hubiera terminado la invasión de Francia un poquito más temprano de lo que pasó en nuestra época. Bueno, no sé quién vaya a dar la palabra, así que la tomo. Sí, Ricardo. Gracias. Yo digo, más que nada fue... O sea, la capacidad alemana sí está muy avanzada, eso sí. Es innegable cómo se tragó a Francia después. Pero también yo lo considero más una pasividad que un apaciguamiento. Siento que Gran Bretaña y Francia padecían de una, no sé si llamarlo culpa, o de un sentimiento de que, pobrecito, en la Primera Guerra Mundial sí nos repartimos, bueno, en la Gran Guerra, porque pues para ellos no había una primera, era una gran guerra. Sí les hicimos esto, les hicimos todo, los maltratamos mucho. Nada, déjalos, al cabo que tienen que crecer, y si ellos crecen, pues de alguna forma podemos conversar con ellos. Eso aunado a que son muy fuertes, mientras no nos hagan algo a nosotros, pues todo bien. Y fue cuando ya quisieron más y más que los aliados se asustaron. Yo también voy a tomar la palabra, aunque nadie me la dé, porque yo siento más bien que fue una manera de tantear el panorama de lo que iba a pasar. Creo que en la clase anterior no me pude conectar por problemas, pero creo que estaban hablando un poco, bueno, Emilia, porque veía los comentarios que ponían en nuestro chat de WhatsApp. Emilia estaba hablando algo que tenía que ver con la tibieza. No recuerdo no sé exactamente de qué tema estaban hablando, pero tenía que ver con la tibieza, y creo que estas potencias actuaron de alguna manera, de una manera muy tibia en, pues miren, vamos a sordearnos un poco porque aún no nos está pasando nada a nosotros, y ya cuando lo ven algo cerca, pues ahora sí vamos a actuar, porque obviamente sí vieron en Alemania una amenaza, y es cuando ya deciden empezar como que a tomar medidas, y creo que es lo que siempre pasa en la manera de que el ser humano empieza a poner altos a este tipo de conductas, que realmente hasta que no se ven amenazados, hacen algo. Simplemente es como, pues bueno, vamos a dejar y tantear la situación, y pues mientras no se metan con nosotros no hay ningún problema. Entonces yo creo que fue una manera como que de tantear bien qué estaba pasando, y ya cuando realmente se dieron que esto iba a escalar más, si no hacían algo, si no actuaban, pues ahora sí tenemos que actuar. Miguel. Bien, gracias, profe. Yo la verdad nada más me quedo con la misma célebre frase de Churchill, de Winston Churchill. Nos dieron a elegir entre el deshonor y la guerra, elegimos el deshonor y aún así tendremos la guerra. A ver, Ángel. Sí, gracias. Pues creo que comparto un poco el pensamiento que ya mencionó ahorita Ricardo, y también un poco lo que mencionaba Nacho, de que pues creo que lo vieron de una forma de decir, mira, pues igual ya con las anexiones que tiene, pues igual ahora sí nos puede seguir pagando las deudas. Y pues también está como que el sentimiento de que, es que pobrecito, es que acaba de sufrir mucho por la guerra. No creo que si anexiona unos 2, 3 territorios, pues no vaya a pasar nada malo. Creo que eso fue lo que ellos pensaban. Y a final de cuentas, creo que ellos no pensaban que que esas ideas del nacionalismo fuesen a surgir de la manera que surgieron en Alemania.
Y pues creo que eso también tomó mucho el aspecto de que pues dijeron, mira, pues si a mí no me pasa nada, pues que tome todo lo que quiera, pero pues mientras a mí no me toque, pues no va a pasar nada. Pero finalmente pasó y pues ya sabemos todo lo que pasó. Ok, a ver. Entonces, a ver, un poco para ir debatiendo esto, ir dándole continuidad. Aquí como que muchos hablan de que fue la inacción por parte precisamente de los países europeos los que hicieron que al final se desatara la guerra. Pues puede ser una conclusión a la que quieren llegar, o creen que es algo más complicado que eso. Pues creo que es un cúmulo de bueno. cosas. Bueno, si quieres, Ricardo, adelante. Yo solo quiero decir, es que la guerra, como estaba la postura alemana, iba a pasar porque iba a pasar. Lo único a mi consideración fue que se arrastra de años anteriores porque Alemania empezó a subirse ejército, Alemania empezó a ignorar empezó a ignorar el tratado. Pero siento que la guerra iba a pasar de todos modos. Lo único que hicieron fue que con la pasividad Alemania ya tenía más territorios que le hubiese costado tomar si hubiese tenido la presión de Francia e Inglaterra. Una vez capturándolos, podía enfocarse más en sus objetivos principales. ¿Creen que para ustedes creen que la decisión Alemania era, cómo decirlo? O sea, ellos irremediablemente iban a ir a la guerra, nunca vieron otra opción. Nadie ha visto por ahí algo distinto a eso. Porque es lo que siempre se dice, ¿no? Es que Alemania parece que había construido un camino para inevitablemente llegar a la guerra. Todavía en la Primera Guerra Mundial, si se fijan, aunque también a veces parecía que eso era así, lo cierto es que los países estaban tratando de sacar la vuelta o encontrar caminos distintos para llegar al conflicto, ¿no? Si al final el conflicto se dio es porque muchos creían que era irremediable que llegaran ahí, pero no es tampoco algo que creo que desearan del todo. Aquí parece que todo el mundo estaba con la idea de que no queremos una segunda guerra, pero excepto los alemanes, que lo habían promovido, habían hecho propaganda, construido un discurso en torno a la guerra. Sí. Pero bueno, a ver. ¿Qué más? Bueno, avancemos entonces. Yo creo que por ahí nos quedamos con eso. A ver, dice aquí Raúl. Alemania tenía la idea del Lebensborn, espacio vital alemán, como nadie los detuvo en su momento, se sintieron con más derecho. Pues, puede ser también. Sí, me permite, profe. Yo sé que está porque hice la pregunta, pero también hay que tener en cuenta que es lo que yo he visto, que los gobiernos aliados están limitados por su naturaleza de gobiernos democráticos. Ellos necesitan el apoyo del pueblo para una guerra, y la verdad los pueblos de Inglaterra y Francia no están dispuestos a otra guerra como la Gran Guerra. Y esta falta de apoyo popular fue como que lo que los motivó a, cómo se conoce, a abandonar a Checoslovaquia, abandonar a Austria, permitir estas expansiones alemanas sin permiso. Y el hecho de que como que no estaban listas. Lo que escuchado más que nada fue que el apaciguamiento fue como que ganar tiempo para prepararse para una guerra que se veía que era inevitable. Porque el gasto de defensa creo que incrementó durante esos 5 años de expansión alemana. Muy bien. Bueno, ¿qué otra arista podemos tomar de la guerra ya con el inicio? A ver, ¿qué otra cosa creen que es importante también de discutir? La nueva implicación en la forma en la que se va a pelear, ya no, por el mismo miedo de volver a quedar atascados en una guerra de trincheras, es que se va a optar por hacer una Blitzkrieg o la guerra relámpago, que implica ya todo el cambio por completo en cómo se hace la guerra. A ver, ¿qué opinan de eso?
además creía que es una estrategia bastante interesante porque, ¿cómo decirlo? Hasta este momento, digamos, esto me recuerda un poco a una caricatura estadounidense propagandística justamente de la Segunda Guerra Mundial y que creo que además era de Disney. Decía algo así como que el avión es la única arma de guerra diseñada en tiempos de paz. Y es como que, oye, espérate, el avión no es un arma, el avión es un medio de transporte, que luego se le diera el estatuto de arma esencial en la Segunda Guerra Mundial. Es muy distinto porque, o sea, no tiene mucho sentido. Es como decir, no sé, es obviamente algo para incitar al pensamiento militar y a seguir apoyando la guerra. ¿Y por qué menciono esto de los aviones? Porque van a ser fundamentales aquí. Finalmente tendremos una estrategia que combina siempre las fuerzas terrestres con las aéreas para llegar a arrasar rápidamente con el objetivo antes de que haya suficiente tiempo para reaccionar y dar una ofensiva al respecto. Razón por la cual va a tener bastante impacto al principio esta estrategia. Aunque bueno, también hay que destacar que ni Polonia ni de los primeros países que atacó a Alemania estaban tan preparados como podría ser necesario para enfrentar a un poderoso ejército, que sobre todo tenía muy buena tecnología. Fíjese, eso de la Blitzkrieg que es interesante y bueno, ya un poco lo explicaron, pero ya que estamos hablando de esta cuestión de Polonia, ¿por qué Polonia va a ser el detonante del conflicto? ¿Por qué atacar Polonia? ¿Por qué no todo lo que se atacó antes, como ahorita se mencionaba? ¿Por qué es Polonia? ¿Sí? Y no algún otro territorio anterior el que desata el conflicto, ¿no? Como yo entiendo, esto es porque Polonia es lo único que frena la URSS de estar cerca de Alemania y Alemania tenía mucho miedo de los comunistas en esa época. Y así se ganan un poco de tiempo en caso de que los quieran atacar los socialistas. A ver, ¿qué dicen los demás? A ver, Derek. Pues como lo tengo entendido, es una situación de... O sea, porque no sé muy bien cómo responder esta pregunta, pero así de lo que se me ocurre, es que sería una situación de comparar el tamaño, los recursos, la población y así de Polonia con Austria y Checoslovaquia, que sí, aparte hay que mencionar que los aliados no tenían la intención de que se comieran toda Checoslovaquia, nomás pensaban que se iban a comer los Sudetes y luego los alemanes vinieron y se agarraron todo de una vez. Y así como que Polonia era así como que algo ya muy alto que decía, no, ahí te estás ya pasando pues te estás pasando, eso ya es un territorio que ni siquiera tienes suficiente legitimidad como nos venías antes con tu intento de unir a las naciones alemanas que nos salió mal en Checoslovaquia y así. Ok, a ver, Ricardo. Pues, yo lo veo un poquito más simbólico porque pues Polonia nace, si es que se puede decir así, de esos territorios que le quitaron a Alemania en la Primera Guerra por todo el poderío de expansión. Y a mi forma de ver también, ellos pueden, aparte de que les hicieron muchos ultimátums, pues Polonia puede ser de que ellos quieren volver a tomar y hacer esa guerra de conquista de todo lo que han perdido. Y si seguimos dándoles peligro y también vayan a querer ir por las colonias, que al final sí hubo una guerra en África, pero no en ese apartado de robar colonias, que iba para allá, pero no fue para allá. Ok, a ver, Miguel. Tengo entendido que una de las principales razones por las que fue primero Polonia era porque era lo que dividía a Alemania con el puerto, la ciudad libre de Danzig. Esto enfadaba bastante a Hitler, como mencionaba Raúl, el espacio vital alemán. Le molestaba que su nación se encontrara dividida y pues, como es algo muy propio del fascismo, también era algo que levantaba muchos nacionalismos. Ok. Recuerden también, bueno, esto ya voy a meter mi cuchara. Recuerden también que había un pacto germano-soviético. Polonia secretamente estaba repartida entre ambos. Y la idea es precisamente de no pasar de una línea imaginaria que se había hecho por ahí, que precisamente estaba en Varsovia. Cuando los nazis atacan entonces la ciudad, pues prácticamente estaban rompiendo el pacto. En algunos mapas, sobre todo del inicio de la guerra, déjenme les comparto uno que yo tengo,
se aprecia esa, digamos, división territorial que había, donde lo que pasa es que los intereses de la Unión Soviética, recuerden que por expandirse eran estaban tan presentes y estaban ahí tanto como los de la Alemania nazi. No, pues que a veces les digo, no queremos ver así como que a los aliados y a los rusos en este caso como parte de los aliados como abusivos, pero recuerden que pues no eran muy diferentes, sobre todo por la situación bélica y de expansión que Stalin parecía que estaba provocando. Algo que se me había olvidado mencionar es que para mí la Segunda Guerra Mundial, si no hubiera ocurrido de parte de Alemania, hubiera iniciado probablemente por la Unión Soviética. Pero como inició Alemania primero, pues la Unión Soviética terminó del bando contrario. Eso es a lo que voy, ¿no? Y por ahí, en un libro que tengo de historia mínima del siglo XX del Colegio de México, menciona que es un libro que por alguna razón se mete mucho en los personajes políticos de la época, y cuando lo leí me dio risa porque dice que Stalin se sintió con el corazón partido cuando Alemania atacó Polonia, porque ellos dicen que no pensaban que fuera así. O sea, parece que Stalin tenía una genuina idea de que los alemanes iban a respetar el pacto. Y al final esto pues no se dio de esa manera, y el pacto precisamente pues se vino rompiendo, y bueno, viene precisamente el quiebre, y se reactivan las alianzas que de una otra forma se habían conservado en el pasado, y las nuevas que se habían hecho. Creo que eso es también lo interesante de este conflicto, que es lo que les decía. Se continúan muchas de las viejas cosas que no se dejaron bien concluidas en la Primera Guerra Mundial, que es lo que yo también en clase de anterior veíamos, ¿no? No es tanto el Tratado de Versalles como ustedes lo dijeron. Es tanto precisamente que lo utilizaron como bandera porque todavía seguían muchas intenciones ahí presentes. Claro que los alemanes los van a potencializar con toda esta situación en la que se encontraron, y que el Tratado de Versalles los denostaba, ¿no? Los hacía como que los culpables de todo, que habíamos visto que eso fue exagerado en un punto donde las guerras pues prácticamente se vieron en muchos lugares. Entonces, este mapa que les estoy poniendo se ve, incluso se ve lo que decía Carlos, ¿no? Si se fijan, las anexiones antes del 38, sí, o durante el 38, en este caso, por ejemplo, Austria, y lo vemos aquí, vemos también a Bohemia, vemos también allá los países de los Sudetes, y esta línea de división así mágica que era Polonia en Varsovia, y pues por eso cuando las tropas alemanas avanzan a Varsovia, pues, y viene la Blitzkrieg, la ruptura se da, y con esto se desata de nuevo el sistema de alianzas que vamos a hablar. Okay. Pero bueno, estoy hablando, y dije que no iba a hablar. A ver, déjenme leer comentarios aquí. El discurso de Hitler hablaba todo el tiempo de ir a este segundo documento, ¿es cierto? Es cierto eso que durante las batallas de la URSS contra Alemania muchos soldados soviéticos no tenían armas, sino que tomaban las de sus compañeros quedados en la primera fila y huían, había alguien atrás en la orden de fusilar a los desertores. Pues son muchas cosas que se mencionan. Del Ejército Rojo yo creo que hay muchos mitos, compañeros. O sea, creo que ahí hay como que sí se abusa mucho del Ejército Rojo, siempre lo tratan de, otra vez volvemos a la historia oficial, y la historia oficial, desde un punto de vista que casi siempre se nos ha enseñado, que es el norteamericano, siempre te ponen que era un ejército que tenía carencias y que era difícil de manejar. Yo creo que el Ejército Rojo definitivamente fue una mejor versión del ejército zarista, el ejército zarista que al final se rindió, se replegó, y todo lo que habíamos hablado en la clase anterior. Aquí el Ejército Rojo ya es muy distinto, ¿no? Porque tenía propósitos creo que más claros, y pese a sus carencias yo creo que fue un ejército sobresaliente en muchas formas, en el sentido de lo que buscaba, ¿no? Sí. Y bueno, entonces por ahí hay que verlo. Sí, cuando me refiero a la historia oficial sobre todo desde el punto de vista norteamericano, ¿no? Que obviamente hay historias oficiales por todos lados, ¿no? Cada quien tiene sus versiones oficiales, y la historia oficial, la norteamericana, siento que es la que más absorbe, digamos, el imaginario colectivo en relación a la historia, ¿no? Es como lo que hablamos ahorita con las bombas atómicas, en la otra clase en relación a Asia. Bueno, ¿qué más? Eso es en cuanto al inicio. Ya nos quedó claro lo de Polonia y demás. A ver, ¿qué más? Continuando con lo de la historia oficial, creo que hay un comentario que me tengo ganas de hacer de hace rato. La Segunda Guerra Mundial es probablemente el conflicto más malentendido de toda la historia, el que más leyendas tiene, el que más malas interpretaciones hay, y sobre todo el del que se ha hecho, digamos, más publicidad, si no es que directamente propaganda en todos los bandos que la conformaron.
Se entiende que muchas veces, sobre todo desde el punto de vista norteamericano, como una guerra de super buenos contra super malos, cuando en verdad es una guerra donde absolutamente todas las facciones que participaron mostraron siempre su peor cara. Al tener los alemanes campos de concentración para minorías étnicas, los estadounidenses campos de concentración para los enemigos, o sea, para japoneses o para gente que consideraban sospechosa, continuando con esta especie de tendencia de paranoia estadounidense. Es un conflicto del que no sé, no me parece que que falta mucho trabajar el aspecto que digamos que pues es que no fue una guerra de caballeros blancos contra el mal, es un conflicto enorme y probablemente el más horrible que ha habido. Sí, de hecho, por eso cuando se maneja la Segunda Guerra Mundial, yo estoy de acuerdo con lo que estábamos haciendo ahorita, lo estaba pensando ya hace mucho. Con mis alumnos les hablo de las cosas más elementales que ellos conocen de la guerra, alumnos del primer semestre me refiero. Entonces, por eso para mí es importante darle una clase, decirles, miren esto. Pero ustedes que, por ejemplo, ya están en otro nivel y que definitivamente han leído la guerra, o tal vez no, digo, porque tampoco se trata de eso. A veces como también queremos ver a los estudiantes de historia más avanzados en historia que cualquier otro, pues no. Entonces, por eso hoy se me ocurrió esto. Bueno, quienes tengan intención de ver la clase de la Segunda Guerra Mundial, ahí les dejé el video. Y quienes no, vamos a discutir sus digamos, procesos historiográficos, porque definitivamente es una de las cosas que tiene la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿A qué me refiero con procesos historiográficos? O sea, la forma en que se ha escrito y las diferentes formas en que se ha interpretado, ¿no? Y ahorita lo estamos haciendo con diferentes aspectos de su cronología, el inicio en este caso, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? Por eso yo hablo de historia oficial, ahorita dije historia oficial, haciendo alusión a la historia oficial norteamericana, por eso que decía, es la que más ha inundado el imaginario colectivo. Pero incluso podríamos decir que ni siquiera es historia oficial, a lo mejor es historia mediática, no sé cómo llamarlo de otra manera, ¿no? Y el punto es que también no es lo mismo cómo lo ven los rusos, no es lo mismo cómo se ve desde Alemania o los ingleses, vaya, también. La historia, para mí la Segunda Guerra Mundial es lo que más demuestra un punto que ahí me gusta recalcar de vez en cuando, y es que la historia para nada la escribe el vencedor, la escribe el que hace mejor publicidad al respecto, el que la da a conocer más que el que realmente hizo más o el que más trabajó o el que haya hecho lo que sea. Ahora, también hay que entender algo de la Segunda Guerra Mundial y por qué se le trata de esa manera. Yo creo que se le trata de esa manera porque los tiempos en los que se dio la Segunda Guerra Mundial también lo promovieron así. Yo lo he visto desde que empiezan los semestres y ya todo el tiempo que llevo como profesor, hay algunos alumnos que se entran a la carrera porque les gusta la Segunda Guerra Mundial. Y creo que eso es un error porque les digo, oigan, es que la verdad no vamos a ver Segunda Guerra Mundial toda la carrera. Y aquí la pregunta es, ¿por qué entramos tan fascinados con la Segunda Guerra Mundial? Y eso es porque esta guerra, a diferencia de otras en el pasado, está llena de información que también se generó porque los medios de comunicación e información estaban mucho más avanzados en esta guerra que cualquier otra época de la historia humana. Las guerras son fascinantes y los conflictos y las coyunturas lo son, pero en particular la Segunda Guerra Mundial, con la tecnología del cine, de la radio y todo lo que eso implica, hizo que esta guerra fuera registrada en formas que ningún otro conflicto podría presumir. Y entonces el conocimiento que tenemos de la guerra en sí hace que precisamente también por eso le tengamos una estima interesante como estudiantes, por eso, por el conocimiento. Yo digo que de alguna forma esta es como que la guerra más marketeable, porque todo lo que tiene lo es. Los uniformes nazis tan llamativos porque tenían un cierto, digamos, estilo de la moda, e incluso los conceptos japoneses de la época del Japón imperial y de los samuráis, y luego del lado americano, como que la idea genérica o clásica del soldado americano con su uniforme verde y el M10 Garand, los vehículos, los aviones, los barcos, todo es demasiado emblemático de este periodo en concreto. Sí, y por eso, eso también es cierto, bueno, todo lo que lo hace atractivo. No, pero si se fijan a partir de la Segunda Guerra Mundial, el resto de los conflictos, creo que eso también es lo que tenía clara la Segunda Guerra Mundial. Se lanzó como una guerra contra la injusticia, contra el caos mundial, y ese discurso vaya que tuvo éxito. Porque, por ejemplo, contrario a eso está la guerra de Vietnam,
que los Estados Unidos también han documentado mucho, también han hecho mucho, pero para decirse cómo fueron las víctimas de un conflicto que los rebasó y pobrecitos de ellos que fueron a invadir Vietnam y que sufrieron tanto. Ya las ambigüedades del conflicto como tal. Por hablar de otra guerra que también ha sido ampliamente llevada al cine, en este caso, porque digo, creo que primero es la Segunda Guerra Mundial, y le sigue Vietnam definitivamente. En fin, ahí vamos con eso. A ver, Carlos. Profe, le doy la palabra primero a Emilia. Yo hablo mucho. Perfecto. Emilia. Yo no me pongo eso. Emilia. Yo básicamente iba a decir casi lo mismo que dije cuando estábamos discutiendo el tema en Asia contemporánea, que la Segunda Guerra Mundial realmente no fue de que un conflicto de los buenos contra los malos, porque los aliados, primero que nada, al llegar con esta como que mensaje de derrotar a los nazis y su ideología, se les olvidaba completamente lo hipócritas que eran al mismo tiempo, especialmente Estados Unidos, que todavía tenían la segregación. Y más que nada, creo que especialmente en las etapas tardías de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en como que una competencia de demostración de poder entre los aliados y entre el eje de quién se podía como que superar entre ellos. Y aunque fue como que muy comercializado este mensaje de tener a los nazis y todo eso, y aún así se demostraba de que los aliados que eran súper racistas, el eje era un montón de fascistas bien locos, básicamente era solamente locos contra locos, todo el mundo cometió crímenes de guerra, nunca fue los buenos y los malos, siempre fue lo malo y lo peor. Yo creo que también esa es la otra particularidad que tiene la guerra, o sea, el nacionalismo, el nacionalismo con el que se llevó a efecto estos propósitos tan radicales fue lo que también la hace, pues, insisto, atractiva como estudiosos de la historia, ¿sí? Porque no quiero decir que eso nos fascina, porque eso suena como que muy dantesco, diría alguien, o morboso. No, yo creo que insisto, nos involucra mucho la guerra por eso, porque los contrastes, el nacionalismo extremo. Alguien decía por ahí, recuerdo, es que estás hablando que la Alemania de músicos, Mozart, Beethoven, la de Freud, de Einstein mismo, o sea, terminó convirtiéndose en esta Alemania del Holocausto, ¿no? ¿Cómo pasa eso, no? Y eso creo que es lo que lo ha vuelto algo atractivo para estudiar, ¿sí? Y tratar de entender qué fue lo que dio origen a esto, pues es algo que todavía nos seguimos preguntando. Y es por eso que si se fijan, porque a veces eso también no nos fijamos, no, es que yo quiero ver Segunda Guerra Mundial, he tenido alumnos que me dicen, por eso, pero ya la Segunda Guerra Mundial es solamente la cereza, ¿sí? De un pastel que si no lo entiendes desde su relleno, no nos va a quedar claro. Sí, y otra vez, perdón si una mala analogía, o sea, es la punta del iceberg, mejor dicho, de unas circunstancias que si no entendemos a profundidad no nos va a quedar claro. Entonces, Segunda Guerra Mundial también solamente es apreciable, yo pienso, y por eso armé este curso, si primero entendimos Revolución Industrial, Revolución Francesa, el concepto de los nacionalismos, la aparición de la industria en el mundo. Si no entendemos esos procesos, simple y sencillamente fue un evento que tachamos de violento y sin ninguna sustancia, pero ahí está la diferencia, precisamente. Que como historiadores ya vemos el proceso, vemos los motivos por los cuales se llegó hasta este punto, y ok, pues ahí va. A ver, ¿quién más? Profe, creo que todavía no se ha actualizado su compu. No. Pero no. solamente Bueno, ¿saben qué? ¿Me permiten salir y entrar de nuevo para ver si... Sí, profe, sí. Lo consideraremos, profe. Ahí voy. Caray. Oye, Ernesto, llevas tiempo queriendo hablar, ¿no? ¿Vale? Ah, sí, pero digo, no, está bien. Chale, ya habrá momentos de... No, es que iba a decir algo de lo que estábamos diciendo al principio, de cómo empezó, pero nada, ya que pasamos al siguiente dije, no, luego nos vamos a atrasar. Mejor a seguirle. ¿Qué querías comentar? Aquí ahorita con nuestro profe. Pues nada, algo de Chamberlain, ¿no? De cómo,
pues sus políticas estuvieron más orientadas como a política interna y por eso no se le dio tanto prioridad a la política exterior, ¿no? Entonces, y bueno, la importancia de su discurso ahí raro de la paz eterna en Europa, creo que así se llama, no sé, cosas así, ¿no? Pero digo, pues ya, no pasa nada, ya pasamos a otra cosa, chale. Estoy escuchando, no, está bien. Caray, qué cosas. Estoy escuchando, no, sí, está bien, pues es que es el problema, o sea, cuando es una guerra que algunos promovieron, pero otros no querían por lo que precisamente implicaba, ¿no? Por lo que esos nacionalismos desbordados pudieran provocar. Sí. Profe, te digo, ya que empecé a hablar de esto, no sé si nada más retomando un poco, para que se complemente un poco más mi comentario. Sí, yo nada más quería decir que, bueno, yo creo que principalmente el conflicto no creo que haya sido tanto como evitado por cuestiones de lástima, ¿no? Que, digo, obviamente sabemos que Alemania no estaba en condiciones muy adecuadas, pero yo creo que también es importante las condiciones de estos países que se supone que en ese momento pues también eran grandes potencias en Europa, pero que bueno, desde el final de la de la Primera Guerra Mundial, pues como que esas grandes potencias ya no fueron tan grandes. Entonces por lo mismo estaban más enfocadas en políticas pues, internas, ¿no? De reconstruir sus estructuras políticas pues, para tener mejores administraciones. Y eso fue lo que evitó que se enfocaran tanto pues, en una política externa que desde su punto de vista pues nada más iba a quitarles tiempo, ¿no? Entonces por eso mencionaba yo lo de la política, en este caso de Inglaterra, ¿no? Que mucho se le critica a Neville Chamberlain por como tratar de evitar la guerra, o como decía Galván, pues ser como muy pasivo con Hitler. Pero yo considero que más que una cuestión de lástima fue porque estaban más enfocados en solucionar problemas internos que en apreciar lo que podía ocurrir en un conflicto pues, a gran escala, sobre todo porque tras la Primera Guerra Mundial, y eso es algo que ya habíamos comentado, como que se tenía esa idea de que, bueno, ya, paz eterna en Europa, porque ya fue el conflicto que todos habíamos estado esperando, ya por fin pasó, entonces ya a partir de aquí todo va a ser perfecto, ¿no? Sobre todo con ahora la Liga de las Naciones que va a procurar que pues, todo esto salga muy bien. Entonces por eso como que se tenía una especie de confianza en que conflictos así no se iban a repetir porque se creía que nadie los quería volver a tener. Pero bueno, era lo que comentábamos hace rato, ¿no? Al parecer, pues Alemania sí. Y los otros países pues no contemplaron que esas eran sus intenciones, ¿no? Entonces, bueno, ese era mi comentario ya retrasado, pero pues, es lo que quería decir hace ratito. Básicamente, ¿cómo olvidar cuando la guerra para acabar con todas las guerras fue simplemente el preámbulo para otras como 5 guerras más para acabar con todas las guerras? Sí. No, está bien, digo, es que esa es la situación de este conflicto, ¿no? Que llevó a estos niveles de inconcebibles. Yo creo que por eso la guerra, insisto, la Segunda Guerra sigue siendo tan atractiva, porque todavía no desciframos todo lo que esto implica. E insisto, sobre todo porque el siglo XX se presumía como un siglo de progreso y pues en muchas formas, sobre todo así lo fue. Y luego terminar con esta clase de pues barbarie, pues está canijo. Bueno, a ver, creo que ahora que ya actualicé, ya viene el orden de nuevo correcto. Es Carlos, Diana, Ricardo, Margarita. Bueno, tomo la palabra, profe, por el tiempo. Perdón por el ruido de mi gato. Quería comentar, aprovechando que nos regresamos con Emerson, sobre el estado de la economía alemana en el periodo preguerra, entre guerras. Y habíamos hablado, creo, la clase pasada de que la República de Weimar va a ser la que estabiliza la situación económica de Alemania. Perdón. Pero es el gobierno nazi que empieza este programa agresivo de rearme, que ya había iniciado con la República de Weimar, pero que se incrementó como en un 200% con el Partido Nacional Socialista. Y cómo buscaban la guerra, uno por las motivaciones ideológicas, pero yo creo que en este periodo también por motivaciones económicas. Se da la noche de los cristales rotos, incautan una cantidad increíble de bienes y fondos de nacionales judíos para aumentar el dinero en las arcas nacionales, y luego anexan Austria y de nuevo saquean Austria de todo lo que tiene, y luego el área de los Sudetes, y luego Bohemia, lo que era la República Checa. Y esta era como una economía de saqueo, como leí un autor que mencionó eso.
requerían una guerra, requerían una expansión constante, uno para justificar el rearmamento militar que están promoviendo, porque creo que el desempleo era un 0% hasta eso, no había desempleo en Alemania, pero era porque todos están involucrados en algún tipo de actividad que lleva hacia la guerra. Y de no tener guerra, toda la situación se va a ir para abajo. No se preocupe, profe. Y creo que esa era la política también de Chamberlain, era como que él reconocía de que toda esta situación es un juego de malabares, y si no les damos lo que quieren, y si les quitamos la guerra, va a colapsar y habrá una guerra civil, y van a reemplazarlos, que es lo que esperaban. Y me gusta mucho por un comentario que hizo Ribbentrop, que era el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, bajo la Alemania nazi, cuando él está dándole el ultimátum a Polonia de que denos la ciudad de Danzig o si no vamos a crear la guerra. Ellos están tratando de que queremos paz, hasta los italianos querían paz. El ministro de Relaciones Exteriores italiano trató de decirle a Alemania, oigan, podemos ser intermediarios con Inglaterra, y Ribbentrop le gritó al italiano de que queremos guerra, o sea, queremos atacar Polonia. Pero Ribbentrop quería que, como ocurrió antes, Inglaterra y Francia no iban a involucrarse, pero pues sí se involucraron, y en una de las conversaciones que tuvo con Hitler, al parecer Hitler dijo, ok, ya declaramos la guerra, nos declararon la guerra a ellos, a nosotros, ¿ahora qué? Porque no, como que les llamaron la jugarreta, por así decirlo. Ok. Bueno, a ver, Diana. Profe, bueno, algo de lo que comentaban hace rato de por qué esta guerra es tan famosa y tan aclamada y querida por la gente que se interesa por la historia, yo siento que también tiene que ver que como está muy cerca a nosotros, e incluso podemos decir que abuelos, bisabuelos, pues estuvieron, pues no enfrente de batalla, ¿verdad? Pero sí escucharon o conocieron algo por la comunicación ya tan extensa que se había presentado en el momento. Siento que es un factor que aporta ahí al interés, tanto esta como la Guerra Fría después. Y bueno, además de este comentario tengo otra duda, profe. ¿Por qué? Y lo he leído en varias páginas, así que he encontrado en Google cuando busco información sobre esta guerra. ¿Por qué los alemanes tenían un odio tan adentrado, tan fuerte a los judíos? Porque incluso los llegaron a culpar, y he leído, los llegaron a culpar acerca de la Primera Guerra Mundial, que parte del problema inicial de la Primera Guerra Mundial, pues fueron ellos y demás, o sea, los culpan mucho. Eso es lo que siempre he tenido en duda, y no sé si alguien de mis compañeros usted me pueda responder. Sí, mira, yo siento, un poco lo explicaba en la clase anterior, rápidamente yo les decía que creo que nace precisamente primero como un problema por la economía, donde precisamente veían a los judíos como partícipes de una economía parásita, había escuchado ese concepto por ahí. Y luego ya después lo convirtieron en algo más racial y obviamente cultural, ¿no? Esa es una respuesta rápida, pero tienes razón. A mí me gustaría escuchar otras opiniones, porque la verdad sí hay como que distintos puntos de vista en relación sobre todo a esta actitud de odio racial que ejercieron los alemanes. Porque sí, es un odio desmedido, ¿no? Y yo les comentaba precisamente, la clase anterior también se acuerdan que les decía, bueno, tampoco nos pongamos en el, ¿cómo se llama? A curar en salud y decir que nada más fueron los alemanes. Hubo muchos odios raciales y nacionalistas en muchas partes del mundo, pero claro, el alemán, sí, y el japonés, yo les digo, sobresalieron porque rebasaron todo tipo de expectativa, ¿no? Pero bueno, mi opinión rápida. A ver, ¿qué le contesta Diana? Empecemos con Ricardo. Bueno, yo diría que es lo típico de siempre poner al otro como un culpable. Históricamente y también nosotros como personas, muchas veces no vas a ver la culpa de que, es que nosotros, pueblo alemán, bueno, cuando fue la primera perdimos por esta cosa. Sí, pero también es que ellos no ayudaron, y si ellos hubieran ayudado, y ahí te inventas un discurso. Obviamente lo estoy simplificando mucho, pero es lo que tiene culpar a alguien más. Evita responsabilidades y concentras todo el odio en alguien o algo. O sea, no sé, en la actualidad de Estados Unidos, el enemigo de Estados Unidos después de su momento fue el terrorismo. Y obviamente, obvio cambia porque no,
es injusto y ridículo comparar de que judíos con terroristas, no. A lo que me refiero es encontrar un enemigo que todos vean en común y que todos se puedan lanzar sobre él. Chivo expiatorio. Sí, expiatorio. Y también que si lo vemos historiográficamente también, algo que me acuerdo que mencionaba Emilia, sobre que fue una guerra de mucha hipocresía, y sí, fue una guerra muy hipócrita, pero al final de cuentas la gente no se detiene a ver si fue una guerra muy hipócrita. La gente normal nada más le llaman la atención toda la reproducción y qué también se vende, porque eso es lo que la gente normal va a observar. Conflicto, los cascos, los uniformes que mencionaban, todo eso, porque sigue siendo un instrumento ideológico para reafirmar, pues para los estadounidenses ellos ganaron la guerra y los rusos pues ahí andaban. ¿Me explico? O sea, al final es ideología y ego lo que juega. Muy bien, muy bien. A ver qué otras opiniones. A ver, creo que sería Carlos. Perdón. Y Hitler es el personaje perdón. perfecto para ser un enemigo. Solo quería decir eso también. Es Hitler. Para mí la figura de Hitler es la que le da mucho protagonismo a la Segunda Guerra porque existe Churchill y los demás presidentes, pero es Hitler, la verdad. Todo se enfoca en él. Ok. A ver, Margarita. No sé si no sé si vas a responder la respuesta o vas a decir algo más, pero lo que tú uses. Sí, voy a responder y también iba a decir algo más. Bueno, respecto a la pregunta de Diana, creo que hay 3 ejes que vale la pena abarcar respecto al por qué el odio tan fuerte a los judíos. Número 1, porque se necesitaba una excusa para poder meter las manos en los bienes de los judíos. ¿Por qué? Porque desde antes, a los judíos, por motivos religiosos, se les orilló a que solo pudieran dedicarse a ciertas cosas como fueron los préstamos. Entonces, el préstamo o la llamada usura, entonces, evidentemente, con el paso de los siglos, ellos se convirtieron en una fuerza económica muy importante dentro de los países en donde habitaban, en especial en Alemania. Eran dueños de muchísimas cosas. Tan fue importante que, o sea, Hitler necesitaba ese dinero judío para poder armar su campaña militar. Ese es uno. Luego, punto número 2, los judíos, por motivos históricos y religiosos, ellos siempre tienden a ver por el bienestar de su propio pueblo, así que no importa si ellos son franceses, ingleses, demás, se ven a sí mismos como una sola comunidad que es el pueblo judío. Entonces, evidentemente, había dentro de la nación de Hitler un grupo que no iba a querer responder o que no estaba de acuerdo con los otros conflictos porque no se veían a sí mismos nada más como alemanes, sino que se veían a sí mismos como judíos que radicaban en Alemania. Y el tercer punto, pues es la vieja costumbre y el viejo motivo religioso. Hitler era católico. Para los judíos, Cristo nunca llegó. Entonces, también está motivado por un odio religioso y también que se deriva a lo racial, ¿no? Por estereotipar características físicas que según esto pertenecen a este pueblo, cuando en realidad no es así. Y bueno, perdón. Sí, gracias, profe. Y bueno, ya para terminar mi comentario, el otro punto que yo quería tratar era respecto a lo que menciona Diana. A mi parecer, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Diana de que el motivo por el cual nosotros seguimos tan fascinados con la Segunda Guerra Mundial tiene que ver con que nuestros abuelos, porque no, la gran generación, como se les conoció a ellos, ya están todos muertos. Ya no tenemos a nadie cerca y aún así seguimos hablando de ellos. Ahorita los viejitos que tenemos son los que fueron a Vietnam, los que fueron a Corea y no se habla de eso. ¿Por qué? Porque al menos en el occidente, específicamente América, las películas que se realizan y lo que ha querido poner en propaganda Estados Unidos en películas, series y demás, es la Segunda Guerra Mundial por la simple y sencilla razón de que es continuar con el cuento que se les vendió a los soldados americanos que salieron por primera vez de Estados Unidos a conocer el mundo y era porque iban a luchar por la libertad, que es como el estandarte patriótico de Estados Unidos, y 2, porque fue la última guerra que tuvo Estados Unidos con un oponente, entre comillas, digno e igual a él, porque fue la última guerra en donde era más fácil decir, sí, yo me peleé de cara a cara con este alemán y lo vencí y demás, a decir, es que tuve que matar a 3 niños vietnamitas, es que en Corea, y eso se va arrastrando, porque incluso en el cine Estados Unidos ha tratado de revivir ese sentimiento nacionalista con otras películas, pero no ha podido. ¿Por qué? Porque toda la gente que creció después con todo el movimiento de contracultura lanzó muchísimas películas en contra de Vietnam y Estados Unidos, una de las grandes razones por las que perdió Vietnam fue porque la gente no estaba de acuerdo. Estados Unidos, todas sus guerras
siempre ha tenido que involucrar a la gente, y el apoyo que recibió en la Segunda Guerra Mundial no lo recibe en Vietnam, y se ve igual en Corea, y seguimos avanzando hasta el último conflicto que podría ser de la Guerra Fría, que a mi parecer es Afganistán, donde vemos que Estados Unidos va y mete manos, y de hecho, o sea, creo que el ejemplo más ridículo es cuando mete con la película de Rambo 3, que es una oda a los yihadistas, y es como de, spoiler, en 5 años no van a pensar así, porque, o sea, Estados Unidos apoyó por completo a los yihadistas, y les hizo películas. Tenemos a Rambo luchando de brazo con brazo con todos estos musulmanes que quieren sacar a los malvados soviéticos de ahí, para después 5 años ir a invadir los Estados Unidos y tener este terrible conflicto. Entonces yo creo que no es por la cercanía de edad, sino más bien es un esfuerzo de Estados Unidos de seguir replicando este discurso, porque es el último que le queda para resaltar ese nacionalismo. Muy bien, Margarita. De hecho, muy interesante. Yo que nada más quería agregar, porque realmente estoy de acuerdo prácticamente en todo lo que dijiste. Agregar que además de todo lo que han dicho, todo lo en relación a los judíos y el odio, está esta idea del darwinismo social, no sé si lo ubican. Cuando yo llevé clases de historia contemporánea, mi maestro nos ponía a leer la antropología de ese tiempo, y creo que eso es una de las cosas que también hay que entender. La antropología ha avanzado mucho de la Segunda Guerra Mundial para acá, sobre todo en específico en relación a cómo vemos a las etnias en el planeta, de que les dejamos de decir razas precisamente por lo que la guerra provocó. Entonces, por mucho tiempo se pensó este darwinismo social, que las ideas de Darwin se aplicaban a la sociedad. Y así como había una especie de selección natural y ¿cómo se llama?, supervivencia del más fuerte, también lo había en la sociedad. Entonces, esas ideas también al final fueron las que también vinieron arruinando mucho de esto, porque imagínense entonces, sociedad que no es fuerte, sociedad que no tiene características físicas superiores, está destinada a extinguirse, ¿no? Entonces, cómo esto se llevó a ese otro nivel también de circunstancias, ¿no? Y eso se ve mucho en los discursos, no creo que sea algo que esté diciendo nada más porque lo leí precisamente de estos autores. Los discursos también lo refrendan mucho. Los discursos cuando los nazis se expandían sobre otro país, es que dicen, no, es que tenemos que demostrar nuestra fortaleza y superioridad y dejar en claro que la de los otros no lo es. Y a los judíos los veían en una escala bien inferior, que entonces los veían como pues inútiles en muchos sentidos y formas. Te digo, una antropología mal encaminada, además de súper, ¿cómo se llama? Nutrida de otras tantas cosas extrañas. Pero creo que por otra parte también es eso. Y bueno, a ver, Arnoldo. Pues la verdad ya explicaron acá con el comentario anterior muy bien. Es que esto es lo de los judíos porque, o sea, si hay un tema de la Segunda Guerra Mundial con el que se puede utilizar perfectamente la analogía esa de que solamente la punta del iceberg, es exactamente ese tema de los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos han sido odiados históricamente desde que prácticamente existen como pueblo. Por lo que básicamente toda esa tradición histórica, no únicamente alemana, pero bueno, de hecho sí, los territorios alemanes sí hubo siempre mucho antisemitismo, pero en general todo ese odio como a los judíos, pues simplemente lo de la Segunda Guerra Mundial y lo que ocurrió con ellos, pues fue, digamos, como que el punto más álgido de esta situación, que de hecho venía escalando pues desde antes incluso de la Edad Media. Que aquí, de hecho, pues me sorprende que hayan resumido también con los 3 puntos que mencionaban anteriormente, que son, me parecen bastante ilustrativos, pero bueno, pues eso principalmente. Muy ilustrativo, sí. Le voy a dar la palabra a Diana, pero antes de dar la palabra voy a ya lanzar la siguiente pregunta del debate, y esta pregunta me parece bien interesante porque creo que es muy importante para nuestro curso. ¿Es la Segunda Guerra Mundial el evento que hace que Europa deje de tener la hegemonía política, cultural y económica? ¿Es así? ¿Lo creen, no lo creen? ¿O Europa será siempre eterna y poderosa? Diana, primero, pero ya después de la pregunta, no sé qué ibas a decir, Diana. Iba a comentarle, profe, justamente eso del darwinismo social, de el más fuerte, o sea, el que logra evolucionar es el más fuerte y es el que gana. La otra vez, estando por Facebook, me puse a ver unos videos de una página, pues digamos que así como socialista, y menciona uno de los videos que encontré que el darwinismo social en efecto ha hecho mucho daño a la sociedad y ha sido un pensamiento que ha imperado bastante en los últimos años del siglo anterior, pero que sinceramente, viéndolo de manera real,
lo que ha creado la sociedad y lo que nos ha hecho lo que somos actualmente es la participación en equipo. O sea, la participación colaborativa no es nada y sin ella no hubiésemos podido avanzar como humanidad, y no solamente viéndonos a nosotros, sino también en el aspecto natural. La participación colaborativa de las distintas especies ayuda mucho a avanzar, ¿verdad? A evolucionar. Entonces no es el más fuerte, es la participación de todos. Y siento que este concepto o estas nuevas ideas pueden traer una mejora social respecto al rumbo histórico que podremos tomar. No, o sea, yo digo, pues está rebasadísimo. Una cosa nada más que agregar eso de los mismos sociales, que ahorita ya ningún antropólogo respetable lo sigue. O sea, de hecho, lo que más precisamente se menciona actualmente es que la diferencia entre los seres humanos, genéticamente hablando, que la genética ha avanzado precisamente para dejar en ridículo el darwinismo social, es que no hay. O sea, las diferencias famosas fenotípicas, o sea, color de piel y de cabello y demás, son genéticamente casi inexistentes. O sea, no hay algo que diga que la genética de un ser humano, de una etnia, es superior al de otra. No hay nada genéticamente que te diga que eso es así, nada, ¿no? Entonces, pero ya ven, o sea, esto se creía, entonces pensaba en superioridad y bueno, todo lo que provoca eso. Pero bueno, ¿cómo ven mi otra pregunta? Esta de Europa. Esta les pregunto porque estamos en historia de Europa. Y a veces se nos olvida, ¿sí? Y yo creo que precisamente la historia de Europa, a partir de la Segunda Guerra Mundial, es otra. Y bueno, a ver, ¿qué opinan? Déjenme ver, manos levantadas en orden. Arnoldo, Derek y Ricardo y Carlos. Arnoldo. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con esa afirmación, y que de hecho aquí lo que creo que ocurre es básicamente como digamos algo escalonado. ¿En qué sentido? Habíamos visto hace unas clases que a partir de ¿qué era? Del siglo XIX, creo, que la historia del mundo era la historia de Europa. Bueno, pues a partir del siglo XX de esta guerra ya deja de ser historia de Europa, la historia del mundo, y se vuelve historia de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque va a ser claramente él junto con la URSS los grandes ganadores de esta guerra, que luego se van a medir fuerzas en este largo y complejo conflicto que es la Guerra Fría, que al final va a terminar con la caída de la URSS y con ahora sí la hegemonía de Estados Unidos, que incluso hoy en día con todo lo que ha pasado sigue increíblemente presente, y que quién sabe si realmente vaya realmente a decaer tanto como uno imagina, o si realmente no va a ser tanto así. Pero sí, definitivamente esta es la guerra que va a dejar muy bien parado a Estados Unidos de manera cultural y económica y prácticamente en todos los sentidos respecto al resto del mundo. Muy bien, muy bien. A ver, Derek. Pues completamente de acuerdo con mi compañero, más que nada agregar un poco que este declive empieza ya con la Primera Guerra Mundial. Es en sí la destrucción y caída del colonialismo en estas dos guerras lo que causa la caída de Europa. Después de la Primera Guerra Mundial, las potencias europeas principales, y hablando ya de la manera internacional, eran casi nomás Rusia, si se le puede considerar europea, considerando que es casi todo Asia, y Gran Bretaña y Francia. Y ya llega la segunda, y mientras que en la primera se derriban los otros imperios de Alemania y Austria-Hungría, ahora se derriba al Imperio Británico, aunque un poquito más adelante, y al Imperio Francés, ya porque ya no son capaces a partir de este momento de mantener su hegemonía política. Muy bien, muy bien. Ricardo. Pienso lo mismo que Derek respecto a la primera, pero yo lo sitúo como la primera baja del escalón a Europa, o lo hasta modelar. El crack de la bolsa del 29 para mí es lo que también enfoca más a Estados Unidos, porque ahí se ve que Estados Unidos, con su poderío económico que cayó en ese tiempo, ya es el que está tomando la batuta. Yo pongo el crack de la bolsa por eso, y ya el fin de la Segunda Guerra es directamente darle el paso a Estados Unidos, porque todo lo que va a seguir además va a ser la Guerra la Guerra Fría, la Guerra de Corea, Estados Unidos y la URSS, como mencionaron, Guerra de Corea, Guerra de Vietnam, Guerra de Afganistán, todo eso. Para mí es un proceso, pero hay que ver también el crack de la bolsa, porque ahí ya se ve la dependencia económica europea a Estados Unidos.
Es en materia es que hay varios niveles, por ejemplo, en materia económica, militar. Por ejemplo, en materia cultural, ¿cuándo dejó de ser París el centro de la cultura y fue Nueva York, ¿no? Por decir algún ejemplo. Pero si se fijan también, por ejemplo, al final de la Segunda Guerra Mundial, cómo la descolonización fue posible, precisamente muchos dicen, porque la Segunda Guerra Mundial dejó a estos países también en una posición donde ya no podían sostener en este caso, su permanencia en el mundo como en otro tiempo. A ver, Carlos. Sorpréndenos. No, profe, Europa sigue siendo suprema. No, Y se acabó. Sí, ya, ahí lo dejo. No, deja caer el micrófono y se va corriendo como loco. Sí, otra cosa. Me voy a ocultar en la montaña. No, sí, completamente de acuerdo con todo lo que dicen mis compañeros. El fin de la hegemonía europea empieza con el final de la Primera Guerra Mundial, a pesar de que es el momento en el que tienen como que la mayor extensión territorial. Y a pesar de que definitivamente dejaron de ser el centro del mundo después de la Segunda Guerra, no es hasta la crisis del Suez que ellos se enteran que ya no son el centro del mundo, que ya no podemos hacer nada sin que papá Estados Unidos nos dé permiso, ya no somos los chicos grandes de la cuadra, por así decirlo. Creo que también la OTAN ha jugado un papel importante en eso, ¿no? O sea, la OTAN se creó con este propósito de Organización del Tratado Atlántico Norte, de decir, miren, vamos a unirnos, pero recuerden que quien manda aquí soy yo. Y esto lo digo porque si se fijan prácticamente todas las acciones de la OTAN después de la Segunda Guerra Mundial es Estados Unidos va a una guerra y se les queda viendo Europa. ¿Van conmigo o no? Y sí, pues, no, pues sí. Pero en fin, a ver, había otra mano levantada, pero creo que era Margarita. Sí, Margarita. Sí, profe, gracias. Bueno, yo creo que efectivamente sería, o sea, estoy de acuerdo con lo que menciona Ricardo, creo que un primer ladrillo de esta pared fue la caída de la bolsa. No obstante, se vería de forma económica, pero yo creo que culturalmente y también en cuanto al sentimiento colonialista del resto de los países, no sería hasta la Segunda Guerra Mundial que Europa dejaría de ser el líder, porque digo, el mejor ejemplo es el reparto de Alemania. O sea, ¿quién en 1 millón de años iba a imaginar que la Alemania del Kaiser iba a estar dividida entre Estados Unidos y Rusia, que se iban a estar peleando por ver quién tiene más metros? O sea, creo que ese es bastante trágico, o sea, el repartimiento de Alemania, y efectivamente, o sea, creo que toda Europa iría hacia abajo en cuanto a importancia, porque se destronó a Inglaterra, se destronó a Francia. Inglaterra perdería muchísimas de sus colonias de la Commonwealth después de la Segunda Guerra Mundial, y toda Europa estaría pidiendo préstamos a Estados Unidos. Y creo que también se ve en que incluso muchas personas que vivían en Estados Unidos dejaron de querer casarse con aristócratas para obtener este tema de ser de la realeza. ¿Por qué? Porque dejó de importar el si tú eras conde o qué, era más valioso el si eras empresario, el si tenías tu propia fortuna. Entonces creo que también vino un cambio de mentalidad por parte del resto de las colonias, porque, o sea, creo que sí fue una sorpresa para el resto de los países europeos que este país, Estados Unidos, que llevaba 150 años antes de ser 13 colonias, ahora era el amo y maestro de todo el mundo libre. Entonces creo que sí es bastante interesante. Y pues también meter a gente como los chinos, ¿no? O sea, ¿quién pensaría que todos estos países que Europa decidió ignorar o hacer menos, ahora eran los que estaban prestándoles dinero para poder reconstruir como que su dignidad? No, y si se fijan, yo no sé si ya llevaron historiografía o van a llevar, pero también la historiografía posterior a la Segunda Guerra Mundial, cómo cambió. O sea, todo lo que hemos hablado, lo económico, lo político y la forma de hacer historia. Porque todavía precisamente hasta la Segunda Guerra Mundial era, la superpoderosa Europa, la luz de la cultura y la civilización. Y luego todo lo que hemos estado hablando precisamente desde que empezó el semestre y que vemos en Asia de la historia descolonizada, que le llevó tiempo a sentarse, pero que creo que es producto precisamente también de lo que después de la Segunda Guerra provocó. Pues piensen en estos autores que de hecho son nuestros referentes: Marc Bloch, en Hobsbawm, el mismo Michel Foucault, que no es historiador, pero de una otra forma es una herramienta muy fuerte. Son historiadores que después de la Segunda Guerra Mundial, por lo que les tocó en la Segunda Guerra Mundial, sí, cambiaron su discurso totalmente de cómo se veía la historia. Sí. Entonces, es bien interesante. Digo, ahorita estamos hablando nos estamos alejando, digamos, de hablar de exactamente la guerra, porque creo que ya sabemos qué pasó, quién ganó y al final quién quedó en esto. Pero a veces es más interesante precisamente hablar de la Segunda Guerra Mundial en ese otro sentido y las repercusiones que tuvo. Y en el caso de nuestra materia, que es Europa, sí, incluso aquí podríamos ponerle fin, no porque ya Europa no importara, no hiciera historia después de esto, sino porque se diluye
¿no? La temática europea, como dicen, todo se convierte en ahora parte de la Guerra Fría, y la Guerra Fría es Estados Unidos contra Rusia. ¿Quién es el historiador? No me acuerdo quién es el historiador que lo menciona, que menciona que todos los conflictos después de la Segunda Guerra Mundial, en este caso todos los conflictos de la Guerra Fría, tenían que ver con la Guerra Fría. Y si se pone atención es cierto, porque dice, oye, ir al espacio implicaba una carrera contra Rusia. Ganar en las Olimpiadas implicaba un conflicto contra Rusia, ¿sí? Y eso si no nos vamos por tratar de ganar países, ¿no? Que esa era como que la principal situación. Pero parece que todo tenía que ver con la Guerra Fría, hasta los deportes, la carrera espacial, ¿sí? La cultura misma, o sea, todo tenía que ver con la Guerra Fría. Y parece que entonces ahora Europa y el mundo estaban subordinados a esas temáticas. Esa sería la mejor cosa que podríamos discutir para Guerra Fría la próxima clase. Sí es cierto, ¿no? Pero bueno, a ver qué sigue, creo que es Diana. Sí. Profe, justamente iba a comentar algo similar a lo último que comentó mi compañera Margarita, de algo que una vez comentó un profe que dijo, mientras Europa se estaba reconstruyendo, Estados Unidos aprovechó para volverse pues la potencia económica en ese momento. Y yo siento que también tuvo mucho que ver el mostrarse a sí mismo Estados Unidos como el rey en los avances científicos, tecnológicos y de tales magnitudes como la bomba nuclear. Fue una manera de callarle el hocico, por así decirlo, al resto de los países y mostrar que ahora quien imperaba a manera mundial era él. Sí. Ahora, no sé si ya que estamos hablando de eso de las bombas atómicas, que ahorita venimos de una discusión fuerte en otra, y no sé si meterlo acá porque pues es parte de la Segunda Guerra Mundial. Pero el final de la Segunda Guerra Mundial, híjole, no sé si el debate tenga que ser, es ya el final de la Segunda Guerra Mundial, algo que van a absorber Rusia y Estados Unidos. No sé si me explico. O sea, es algo donde parece que van a hacer Europa, quítate, y ellos dos van a... Que a veces así me da la impresión cuando veo la Segunda Guerra Mundial de que eso es lo que pasa al final. Como que entran Estados Unidos y Rusia al conflicto, y lo que empezó como un conflicto europeo es disuelto entre estas dos naciones para sus propios intereses en todos los sentidos. Era ahora, a ver quién llega primero a Alemania. Era ahora, a ver a quién arrastra Mussolini por las calles. Era a ver quién avienta la bomba atómica. No sé si me explico. Es eso, no sé si se entendió la pregunta. ¿Es así o exagero? O no. A ver, ¿qué piensan de eso que les digo? ¿Carlos? Yo estaba esperando esto por mucho tiempo. Sí, perdón. Arnoldo. Los días son mucho tiempo. No, primero Carlos, está bien, pero yo digo, estaba esperando este debate por todo el semestre. Este debate, el específica de la pregunta que dices. Bueno, a ver, digan, bueno, el que sea. Arnoldo. Si no se nos va a traumar. Bueno, pues como yo veo esta situación de la bomba atómica y del final de la guerra, pues sí, básicamente es como que ya Europa, háganse un lado que esta guerra ahora nos pertenece a nosotros, a Estados Unidos y la URSS. De hecho, para mí la bomba atómica, más que porque los japoneses no se querían rendir, pues para mí fue una forma de demostración de poder hacia la URSS. ¿Por qué? Porque pues Estados Unidos ya tenía, o sea, no tenían que hacer nada para ganar, bastaba con que rodearan Japón, es una isla, ¿qué van a hacer? Se van a quedar eventualmente sin comida, sin nada, y hasta habían matado más gente con los bombardeos estos incendiarios que habían hecho a Tokio, o por lo que realmente podían simplemente seguir usando esa estrategia y eventualmente se iban a rendir los japoneses. Pero ¿para qué usar la bomba? La bomba es un símbolo de fuerza, es un poder desconocido hasta ese momento, uno que tú dices, muy bien, si ya acabo de utilizar esta bomba contra un enemigo, lo cual significa que no tengo miedo de utilizarla en guerra de nuevo, así que eso que le quede del mensaje al que pueda o quiera desafiarme después, si quiere puede ser que lo puede desafiar después, pues la URSS. Por eso va a iniciar no solamente una carrera espacial, sino una carrera nuclear, por ver quién hace más bombas atómicas mejores, más potentes y mejores formas de lanzarlas, que esto va a ser buena parte de la Guerra Fría. Y sobre todo, claro, obviamente yo quiero abordar el tema de la bomba atómica desde las mejores fuentes posibles que hay de la época, y con esto me refiero claramente a las películas de Godzilla.
Porque yo sé que esto es más de historia de Asia que de historia de Europa, pero es que es interesante ver el cómo en este interesante personaje básicamente se personifica a esta catástrofe, que es básicamente tal y como una bomba atómica, es indetenible, destruye todo, deja solamente cenizas a su paso. Es una figura bastante emblemática de este acontecimiento y que creo yo que es bueno que... De hecho, aquí hay una comparación interesante. Las películas de Godzilla, siempre que sean japonesas, tienen que ver con la bomba atómica de un modo o de otro. Pero las películas de Godzilla que hacen los estadounidenses siempre intentan dejar esto de lado. Es como que no, el Godzilla de acá no tiene que ver con la bomba, no tanto, no es así. Y con Estados Unidos, y digo, con el Japón siempre es, no, sí, Godzilla tiene que ver con la bomba atómica y es un peligro. Es un peligro justamente por eso, el tema de la energía nuclear. Sí, es que ahorita como venimos de Asia y en Asia tuvimos también vamos en sintonía, acabamos de ver Japón la Segunda Guerra Mundial y tuvimos media hora de discutir eso, entonces por eso ya, pero supongo que en la otra parte del curso no se hubieran quedado, la plática estuvo padre. Pero fíjense, pero sin tratar de desviar el tema, es que sí, un poco lo que yo veo es esto, no sé si se fijan, parece que con lo que dice Arnoldo me da un poco la razón, cómo el conflicto al final la Segunda Guerra Mundial yo creo que desde el día dejó de ser de Europa, por más extraño que parezca, dices tú, bueno, pero pues fue el desembarco en Normandía, en el sentido que ya estaban viendo tanto Rusia como Estados Unidos el final, sus objetivos posteriores y lo que esto iba a provocar, que propiamente saber en este caso qué tanto iba a hacer daño a Europa o el Pacífico, en el caso sobre todo de Asia, ¿sí? Entonces ahí es donde me llama la atención que la Segunda Guerra Mundial tiene como que esta fase de que ya dejó de ser de Europa, ya dejó de ser de Asia, se convirtió en el tablero de ajedrez de Estados Unidos y Rusia, para ver precisamente cómo terminaba cada quien gloriosamente ganando, ¿no? Quién ponía la bandera primero, no sé, bueno, a Carlos o Emerson, no sé quién. Carlos iba primero. Okay. No, Emerson, yo hablo mucho. Caray. Bueno, nuevamente no lo rechazaré. Pues yo creo que con lo que comentamos sobre los enfrentamientos de Estados Unidos y la Unión Soviética, yo creo que antes de la Segunda Guerra Mundial sí podíamos ver que Estados Unidos había tenido como un ascenso, que es lo que ya hemos estado comentando, pero considero que por otro lado, la Unión Soviética, como que no existía tanto esa perspectiva de que fuese una potencia tan grande hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial, que fue el evento que hizo que ambos países se juntaran y Estados Unidos, ya como decimos, ya se había venido desarrollando, y hasta que por fin, de cierta forma, se obligaron, entre comillas, a interactuar, se dieron cuenta de que las aspiraciones que tenían eran similares, evidentemente con sistemas totalmente diferentes, pero ambos aspiraban a tener la hegemonía mundial. Entonces fue hasta que llegó este enfrentamiento que los dos se dieron cuenta de que tenían todas las cualidades posibles para ser rivales. Entonces fue a partir de entonces que ya empieza lo que hemos estado comentando de, bueno, vamos a ver quién es mejor en qué cosa, en qué aspectos, y bueno, posiblemente yo creo que el hecho de las bombas atómicas, pues sin duda alguna sí implicó, como ya dicen acá los compañeros, pues un interés por parte de Estados Unidos por reflejar su poder a nivel mundial, ¿no? Entonces, yo creo que por ese lado sí tuvo esa intención como de, pues, espantar a la Unión Soviética, así dejando en claro que, bueno, iba a ser la potencia, la única y la gran potencia mundial a partir de ese entonces. Pero cuando la Unión Soviética también empieza a hacer sus pruebas nucleares, y ya en los 50, 52, 53 me parece, ya empiezan a sacar sus propias bombas atómicas, pues yo creo que es ahí cuando ambos países empiezan a tomarse en serio el conflicto, y a partir de entonces empiezan a agudizar todavía más los enfrentamientos. Si bien ya hemos visto que pues, empezaron desde los conflictos de Berlín, ¿no? Que ya comentábamos de, bueno, ver quién se queda con más territorio, etcétera, y varias interacciones que tuvieron ahí medio polémicas, pues yo creo que es ese hecho, ¿no? El que ambos tengan un armamento tan grande que pues implique que, bueno, evidentemente podría llegarse a destruir el mundo, ¿no? Y bueno, hablando un poco ya de eso del armamento, yo creo que eso es un aspecto ya también importante, que tiene que ver con la implicación de la tecnología en la Segunda Guerra Mundial.
Porque, bueno, esto es algo que vimos en algún momento los que llamamos historiografía con el doctor Morado, ¿no? Tal vez muchos tengan recuerdos de esto, ¿no? Del modelo heroico de la ciencia, ¿no? Pero básicamente es eso, ¿no? El desencanto de tan general y tan grande que trajo la Segunda Guerra Mundial en cuanto a toda la ciencia que existía, ¿no? Evidentemente esto ya había iniciado desde la primera, con todas las armas químicas y todas esas cosas que ya hemos tomado en cuenta. Pero fue hasta este momento que se vio todo el poder o la capacidad destructiva que podían tener las armas basadas en la ciencia, que esto de cierta forma implicó demasiado, bueno, no de cierta forma, implicó bastante en la manera en la que posteriormente se iba a escribir la historia, sobre todo la historia de la ciencia, y también la manera en la que ésta se iba a interpretar, ya no tanto como un medio en el que únicamente se iba a traer bien a la sociedad, sino también como una herramienta que podía ser excesivamente destructiva. Entonces, yo creo que ese aspecto también es muy relevante y es una de las implicaciones, tal vez un poquito ignoradas, pero también muy relevantes de esta Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que tiene que ver con todo esto del desarrollo de las armas que posteriormente también se amplió bastante, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que esos serían aspectos también muy relevantes. Sí, ahorita me acordé, por eso lo puse en el chat. Esto que dices de la ciencia, cómo se volvió enemiga del mundo. Pues esa es la posmodernidad que llaman. O sea, la modernidad hasta ese momento se había convertido en la herramienta del hombre para progresar. La posmodernidad es esto donde se vuelve todo tan relativo, y aunque seguía siendo una herramienta importante para el progreso, también seguía siendo elemento de nuestra destrucción. Y por eso todos los villanos importantes después de la Segunda Guerra Mundial tenían doctorado, ¿no? Todos no se ubican en un doctorado que muchas veces eran ciencias y que tenía que ver precisamente con cómo los convertían en malos. Me da risa Big Bang Theory cuando era una serie entretenida, porque luego se puso muy aburrida. Que una parte que le dicen a Sheldon, está a un accidente de laboratorio para convertirse en supervillano, que le hacían el rato. O sea, ya tenía todo, ¿no? Nada más le faltaba un accidente para convertirse en... Y eso que, por lo que mencionaba Emerson, que dicen que vieron con el doctor Morado, o sea, definitivamente fue algo que cambió la Segunda Guerra Mundial. La bomba atómica fue el ejemplo máximo de eso, pero toda la ciencia en general, toda la ciencia que se utilizó para la Segunda Guerra Mundial, cómo fue tan destructiva. O sea, incluso el mismo holocausto del que no hemos hablado, sí, y ya creo que no vamos a hablar porque estamos al fin, también cómo se convirtió en este aparato de destrucción masiva. Decían algunos alemanes, emplearon las formas de producción, pero para asesinar, el ciclón B, las cámaras de gases. O sea, cómo ingeniaron todo y utilizaron y aplicaron la ciencia para asesinar progresiva y masivamente todas las personas que pudiera ser capaces sin gastar tantos recursos. Eso es algo que también se volvió terrible, y que la Segunda Guerra Mundial dejó como evidencia, ¿no? O sea, el uso de la ciencia para la destrucción humana, para su malestar en general. No sé si ubican este libro de Freud, Malestar en la Cultura, explica mucho de eso, y aunque eso es durante la guerra que lo hace, ¿sí? Creo que refleja muy bien lo que él precisamente entendía como la cultura, bueno, en otros términos, pero veía la cultura como algo que ya amenazaba al hombre, lo reprimía. Pero él también se refería a esto, ¿no? A esta ciencia que ahora se volvía en algo cada vez más, pues, destructivo. Vaya, ok. Ya hablé mucho. A ver, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien, Carlos? ¿Algo más que agregar para ya retirarnos? Porque ya es la 1:40. ¿Algún tema, tópico que nos faltara? Bueno, es que debemos hablar del Holocausto, profesor, y sí, de los mitos de la Segunda Guerra. Hay mucho que hablar. Pues ya sé. No sé si le molesté tener como una charla de sobremesa unos 20 minutos o... A mí no, pero el resto de la gente, no sé. Bueno, pues, si hablamos del tema, pues... Dale. Vamos. Bueno, hablar primero del Holocausto, profesor, de dónde empezar. Yo me gustaría que habláramos específicamente de cómo hemos vilificado a todos los que se involucraron en este evento y los hemos robado de la humanidad que ellos le robaron a sus víctimas, con esta idea de que es imposible que un ser humano conciba y lleve a cabo este tipo de actos, así que no son humanos, son villanos, son demonios, no, son todo menos eso, humanos. Como dijo Galván hace ratito, de que Hitler es la figura perfecta para basar este conflicto, porque es como que la representación de todo lo malvado. Pues es todavía peor, no es que sean demonios o sean villanos, es que son nazis.
No sé si es que es bastante interesante. Nazi pasa de ser después de la Segunda Guerra, pasa de ser digamos, una ideología a ser un insulto Es un prácticamente. insulto. Profe, perdón, algo que menciona una compañera, no diré nombres, que si no podríamos hacer una clase extra, específicamente como que para hacer un tiempo, Por para mí hablar de está esto. bien, es lo que les decía, yo creo que vamos a entrar a una clase extra porque este sí es un tema interesante precisamente también y qué bueno que que lo pones así, de la deshumanización de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Yo recuerdo que yo llevé clase con el doctor José María Infante, que es psicólogo y uno de los sociólogos más brillantes de la ciudad. Y él nos decía, es que el problema de Hitler nunca fue que fue un monstruo. El problema de Hitler es que era humano y ese fue el problema. Y así con eso nos Sí, dice todo. Sí. Dice, si fuera un monstruo sería algo mítico y demás, pero su problema estaba en que era realmente humano y la humanidad es capaz de eso y más. y nosotros queremos que sea un monstruo, por Exacto, eso. y nosotros lo mitificamos y lo transformamos en alguien ajeno totalmente a la destrucción que se hizo. Yo estoy de acuerdo, les digo, pero pues nada más hay que ponernos de acuerdo. O si quieren la próxima clase, pues así tomamos un descanso y le continuamos o comiendo, digo, si al cabo, pues, ¿qué nos puede decir algo? No estamos en un salón de clase. Sí, pues podríamos ver los horarios de los de sexto y los nuestros y acordar una hora en la que estamos todos libres también con usted, profe. Sí, no, pásenme más o menos. Yo, por ejemplo, yo tengo totalmente libres los lunes. Los lunes no tengo nada porque no me dieron clases ese día. Y los miércoles nada más tengo una clase. El resto de los días sí más difícil porque tengo clases desde las 7, desde las 8. Pero lunes y miércoles, si tienen por ahí una chancita, pues. ¿A qué hora es su clase del miércoles, profe? Miércoles de 10:20 a 12. Miércoles. Ah, ok, excelente, excelente. Sí, es que nosotros también, la única clase que tenemos los de sexto ese día, pues esas horas. Y Entonces, mi única clase es protocolo de investigación, 10:20 a 12, con los grupos de octavo. Nosotros tenemos historiografía de 12 a 1:40 el miércoles. No, espere, miércoles. Sí, el No, miércoles, es creo muy temprano. no es más temprano, sí. Creo que el miércoles podríamos, mañana. ¿Mañana? Mañana. ¿Están Pero aquí terminando las clases todos? A partir de las 12, pues podríamos todos. A Como partir una de las clase 12, normal, sí. de hecho. Creo que todos Sí. terminamos a las 10:20 mañana. Oiga, yo profe, ¿y ocupa un mínimo o son los que se quieran integrar? O sea, no nos condicione la cantidad de personas para tener la mini sesión. No los condiciono, no, los que puedan estar, de hecho, como vamos a hacer clase extra, pues los que puedan. Pues oigan, hacemos esto porque nos gusta la historia, no por otra cosa. No por calificación. Sí, no por calificación. Yo no veo esto así. Si está. Yo digo que para no salirnos del tema nos aventemos de esa película soviética de la Segunda Guerra Mundial que dura como 9 horas y que es como que la película más grande que hicieron al respecto. Ay, no. Sí, no, pero entonces, a ver, yo les digo, yo tengo de 10:20 a 12. No sé, a ver, ¿cuál es el plan que dicen? Eso, de 10:20 a 12, suena bien. A las 12, Yo tengo ¿no? ocupado. A las 12. Exacto. Sí, porque el profe sale a las 12, ¿no? Ajá. Entonces, Sí, sería a las tengo 12. ocupado 10:20 a 12, tengo protocolo de investigación de 10:20 a 12. O sea, antes de eso y después de eso, no tengo nada. Pues habría Pues, que dejar la sería- votación. Creo que los que estamos aquí son los que están interesados, así que no sé si podemos adelantar mano. Vaya. Que sé. O sea, si no el Es lunes. que en ese el lunes caso, el lunes horario, perdón. El lunes, por ejemplo, nosotros tenemos clase desde 8:40 hasta 1:40 seguidas. Entonces, pues sí, ahí sí está muy complicado. Pues mañana nos salimos a las 12 y no se Sí. nos dificulta tanto, es el día que tenemos normalmente más desocupado junto con el viernes. Sí, Sí. pero los compañeros tienen ocupado a las 12 mañana, los del otro, los de compañeros de cuarto, ¿verdad? Nos desocupamos a las 10:20 mañana. Sí, no, Ah, pero a las entonces 10:20 nosotros puede ser tenemos mañana a las clases 12, todos. ¿no? Ay, ajá. Sí, ¿no? Pero a Pero las las 12, A las 12, ¿a las 12 tienen algo? nada. Nosotros no, pero los de cuarto, Carlos, no sé. No, Le pregunto tampoco. a los de cuarto. Ah, no, pues a las 12. Ujú. Va. Pues mañana a las 12. Mañana a las 12, sí, está bien. Excelente, excelente. Mañana a las 12, De hecho, segunda parte, el holocausto. maestro, Mande. de hecho, creo que los comentarios, uno sobre lo que dijeron de las películas, me recordó mucho
no me acuerdo si es en Salvador al Soldado Ryan o algo así, con lo de la humanidad, que había un soldado que secuestraban o que raptaban y que le estaban haciendo cavar su propia tumba y el soldado decía cosas, no sé, A americanas. mí me gusta América, sí. perrito Sí, caliente, desesper- papi. Sí, Sí, era en esa desesperado película. por querer sobrevivir y eso sí es muy fuerte la escena, muy buena porque muestra que al final son personas que siguen órdenes y que pues son humanos al final de cuentas y hacían esa comparación con Bastardos sin Gloria, que ahí es bueno, también el estilo de Tarantino es muy distinto, pero es lo Sí, contrario, ahí es el soldado americano y el soldado nazi más fuerte, que se apuntan a los testículos y que estén Machismo. toda la frialdad, todo eso. Y ah, la otra cosa que quería preguntar, que no tiene nada que ver con la clase, pero ¿cómo se hace un protocolo de investigación en pandemia? ¿No es muy difícil por lo de los archivos y eso? Es que no desconozco la verdad la materia. pues ya cuando llegue, es un semestre, mi compañero, entonces ahorita no se adelante. Es un semestre de decirles cómo hacer el protocolo de investigación. Pues sí. Profe, dígame todo su curso en 5 minutos, Sí, por favor. sí, No es tanto, ahorita sale. Profe, dígame en 5 minutos lo que es un semestre de KPS. Tranquilo. Tranquilo. Sí se hace, sí se hace. No. Profe, No, es explíqueme cómo hacer una tesis, por favor. ¿cómo se No lo- nada sí, más 20 fíjate, minutos. el protocolo es la parte inicial de la tesis. Y no, a ver, ¿qué nos quedamos? No, pues mañana le seguimos entonces, oiga, no. Sí, profe, no sé si podemos acordar temas para que la gente se interese más de lo que vamos a hablar mañana. Pues vamos a ver, quedó pendiente el Holocausto. Ujú. Si quieren hablamos también es que como también muchos temas los vamos a tocar en las mesas, pero por lo que veo quieren hablar del Holocausto, que ese ya es un tema que nos puede llevar muchas aristas, hay muchas dimensiones del Holocausto. Sí. Y pues también la cultura en relación al nacionalsocialismo, creo que es algo que también veo que muchos están interesados. Yo pienso que sería el Holocausto, la cultura, mitos de la Segunda Guerra, el invierno, que si la ciencia del Holocausto fue Sí, el buena, invierno ruso. Ajá. todo ese tipo de cosas. Sí. No hablamos del invierno, profe, ¿qué estamos diciendo? Tú no hablamos de Stalingrado. Creo que no se dio cuenta que fue a propósito, ¿no? Me choca que le eche la culpa al invierno con esto. Bueno, mañana desmitificamos eso. Mañana eso y a ver, una lista de películas que recomiendan de la Segunda Guerra Mundial. Yo eso hago con mis alumnos de primero, les paso una lista y les digo, a ver, vean la película que quieran escoger y luego hagan una reseña, ¿no? Y ya les pido características de la reseña de ver qué tanto les aprendieron, qué tanto no. Porque sí hay películas que están pa'l nabo, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial en el sentido sobre todo que son exageradamente chauvinistas. Y hay incluso algunas que se hicieron apenas se terminó la guerra, o sea, no es que estos sean modernos, es que ya pasó desde que acabó la guerra y se hacen películas de ese estilo. Y hay otras que, bueno, pues buscan equilibrio. El problema es que yo creo que con la Segunda Guerra Mundial sí es difícil encontrar un equilibrio en la forma de tratar los temas, ¿no? Pero, en fin, ¿qué? ¿Entonces le sigo mañana? Sí, mañana Holocausto y mitos y ya lo que salga. Ok, abren la sesión y ahí me invitan. Vale, profe. Ok. Sí, porque yo voy a estar en mi clase, entonces ya nada más saliendo de la clase, pues ya me integro a eso. Comiendo con unos nachos. Y, hombre, pues, como si yo los estuviera viendo, yo sé qué hacen, yo sé que comen, duermen y demás. Los primeros 15 minutos estoy comiendo, profe, la clase de Asia, no lo voy a mentir. Estaba comiendo un lunch. No, pues qué padre, porque yo, no, qué chido, ¿no? Imagínense si yo hiciera lo mismo. Ya estaría en telediario mañana. Maestro está comiendo frente a sus alumnos. Come enfrente de sus alumnos. Come enfrente de sus alumnos. Sí, mientras los pobres alumnos sufren porque no han comido, el maestro come enfrente de ellos. Ya vi la nota. No, bro, y es También puede temporada de comer, elecciones. no pasa nada. Sí, ya vienen ahí. Así que imagínense. Ok, bueno, vamos a dejarle porque sí, ya me dio hambre a mí también. Yo digo que como tema de debate mañana, que usted pueda comer. Todavía no está mal ahí, un tema de debate.
Voy a traer mi comida, sí, porque sí, ya. Unas papitas aquí para botanear. Me recuerdo que el doctor Cavazos permitía que la gente comiera en su clase en presencial. Era bien No, bizarro. yo tampoco así me pongo estricto a menos que interrumpa mucho la clase, porque si hay raza que parece que se lleva así su banquete, ¿no? Que el atún esté muy apestoso. Sí, y luego de por sí los salones son chiquitos y luego se llevan ahí sus chorizo con huevo, pues imagínense. Va a ser ASMR con las papitas. Nada más antojo, chale. Masticándolas súper fuerte las papitas. Extraña la cafeta de filo, ¿verdad? Sí, a la en la que le dio salmonela 2 veces. Sí, no, ya. Bueno, mañana continuamos. Cuídense, por favor, Sí, mañana. profe, nos vemos, gracias.